Amén, hermanos. Y bueno, pues este mensaje que el Señor nos quiere compartir es un mensaje que el Señor me dio la semana pasada. No la del campamento, sino la última que tuvimos de reunión de oración aquí en la iglesia. Estuvimos leyendo 2 de Corintios y el Señor habló a mi vida y me dio un mensaje, y yo, sin saber que era para la iglesia, pues me dio mucho gozo saber que Él ya tenía algo preparado para hoy. Entonces, pues gloria a Dios por lo que Él nos revela y nos habla. Amén. Y el título de este mensaje es el siguiente, si me ayudan a poner, es Consolados para consolar. Amén. Y quisiera que pudiéramos leer la porción de la palabra donde viene esto, que para mí es un versículo rema, ¿verdad? Lo voy a leer aquí porque no traje mis lentes, entonces lo voy a leer. Dice: Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Amén. Entonces, podemos ver cómo Dios tiene un propósito tan hermoso en el consuelo que Él nos ofrece. Porque esto no se trata solo de nosotros, hermano. Déjeme decirle que esto se trata de Jesús. Todo es para Él. Todo es para Él y por Él. Así es que si tú ahorita te encuentras buscando un consuelo en el Señor, no tengas duda que lo vas a encontrar. Pero ese consuelo no solo es para ti, es también para otros. Amén. Entonces, me gustaría que pudiéramos profundizar un poquito más en esta palabra. Vamos a ver qué significa consuelo, porque hay algo interesante en el significado de la palabra consuelo. Dice la Real Academia Española que consuelo significa descanso y alivio de la pena, molestia o fatiga que aflige y oprime el ánimo. Pero también me llama la atención que el consuelo también es gozo y alegría. Amén. Y eso es maravilloso, porque muchas veces creemos que el consuelo es simplemente para echarnos a llorar y sí, ¿verdad? Por supuesto que encontramos el consuelo en nuestro dolor, pero tiene un propósito más allá, ¿verdad? Que es el estar en gozo, en alegría, porque nosotros conocemos al Señor, que es la fuente de todo el consuelo. Amén. Entonces, si me puedes poner la próxima. Ok, vamos a leer Juan 16:7, que dice: Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Qué interesante, ¿verdad? Porque el Señor no dijo: les voy a mandar un protector, les voy a mandar, no sé, un proveedor. Él fue específico: yo voy a mandar un consolador. Y es algo tan maravilloso, hermanos, porque esta es una promesa. Por eso a mí me encanta este versículo, porque lo podemos tomar como un versículo rema para nuestra vida. Saber que nuestro consuelo no queda ahí, sino tiene un propósito para consolar a otros. Porque al final del día Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y en el consuelo podemos encontrar un gran propósito, más allá de la necesidad que nosotros tenemos, sino de lo que Dios quiere obrar a través de mi situación. Amén. Entonces, dice en 2 Corintios 6, ahí es el mismo pasaje, dice en el versículo 6: Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Esto quiere decir que hay un propósito en la aflicción, ¿verdad? Me parece pues muy interesante, ¿verdad? Cómo el Señor nos pide que nos gocemos cuando estemos pasando por las pruebas, ¿verdad? Porque
Él sabe que pasando por estas pruebas va a producir algo positivo en nosotros. Dice la palabra que produce paciencia, ¿verdad? Es algo bueno para nosotros, ¿verdad? Entonces, Dios sabe siempre lo que necesitamos. Amén. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Nosotros podemos entender que el consuelo, ¿verdad?, es algo que satisface una necesidad vital en nuestra vida, porque es su naturaleza de Dios. Es la naturaleza de Dios consolarnos, llenarnos. Él es suficiente. Entonces, por ejemplo, a mí el Señor me traía un ejemplo, ¿verdad?, acerca del consuelo. Y es, por ejemplo, el consuelo que buscan los niños, los bebés. Aquí sé que hay padres, habemos padres de familia, ¿verdad? Tenemos hijos, algunos de nosotros, y nosotros podemos experimentar, ¿verdad?, esa necesidad vital que un bebecito necesita. Y una de ellas es el consuelo, aparte de todas, ¿verdad?, el alimentarlo, bañarlo, todo lo que, pero algo esencial que un bebé necesita es el consuelo, sentirse seguro, ¿verdad? Entonces, esto es algo muy entrañable, algo que me decía el Señor, que cuando nosotros nos volvemos padres, pues es algo que nace con nosotros, ¿verdad? El poder consolar a nuestros bebés es algo intrínseco, es algo que te nace, ¿verdad? En cuanto lo escuchamos llorar, queremos ir a consolarlo, a ver qué le pasa. Nosotros conocemos su llanto, ¿verdad? Los diferentes llantos que tienen nuestros bebés, que si tiene hambre, que si tiene sueño, que si algo le molestó. Así conocemos más o menos su llanto. Bueno, hermanos, el Señor conoce así, pero en otro nivel, nuestras necesidades. Ese consuelo que nosotros creemos que le damos a nuestros hijos es como un reflejo del gran consuelo que realmente Dios nos da a nosotros. Por eso es tan importante, por eso nuestro pastor nos enseña, nos exhorta, ¿verdad?, a tener esta relación estrecha con Dios, ¿verdad? De tener esta relación cercana con Dios, porque es ahí donde nosotros vamos a encontrar ese consuelo. Y es ahí, ¿verdad?, donde nosotros vamos a poder aprender a consolar a los demás, ¿verdad? Entonces, les decía acerca del consuelo hacia los bebés. Es como un sentido que nace cuando nos convertimos en padres. Y bueno, yo les decía, me conmueve pensar en lo profundo que Dios nos ama como Padre, porque es parte de su naturaleza, porque Él vino a esta tierra, Él vino a salvarnos, Él murió y luego resucitó. ¿Para qué? Para dejarnos al Consolador, para dejarnos el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, es algo muy, muy importante que nosotros en nuestro caminar, ¿verdad?, en nuestro andar con el Señor, tengamos convicciones firmes. Estas promesas de que, por ejemplo, Él es nuestro Consolador, de que Él murió por mí. Estas verdades tienen que permanecer firmes, se tienen que, ahora sí que, pues arraigar a nuestro corazón, a nuestro ser, ¿verdad? Que sea una convicción fuerte en nosotros, el sabernos amados, sabernos deseados por nuestro Padre, porque es así como nosotros vamos a poder experimentar todo lo que Él quiere darnos, todo. Entonces, les decía, Él conoce todo lo que necesitamos. Amén. Entonces, vamos a ver la próxima diapositiva. Ok, en Juan 16:7 dice, es el que
que ya leímos, ¿verdad? Les comentaba que el Señor conoce la necesidad que tenemos de tener una relación estrecha con el Espíritu Santo. Sin esa relación, nosotros no podríamos ser consolados. O sea, es inevitable, ¿verdad? El que podamos decir que conocemos a Dios, ¿verdad? Si no estamos alineados y si no tenemos una relación estrecha con el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo quien nos va a revelar todas estas promesas, todo lo que en la Biblia nos habla, ¿verdad? Necesitamos esta relación con el Espíritu Santo. Entonces, hermano, si tú te encuentras en un proceso, ¿verdad? En tu vida, en tu andar con el Señor, en donde se te está dificultando tener una relación estrecha con el Señor, hoy quiero decirte, hermano, que es el deseo de tu Dios, de mi Dios, de nuestro Dios. Es el deseo número 1 para Él, que puedas tener una relación estrecha con el Espíritu Santo, para que Él se te pueda revelar, para que tú puedas saber exactamente qué es lo que Él quiere hacer en tu vida. Amén. Entonces, una vez que se nos es revelado, ¿verdad?, esta promesa de parte de Dios de que Él es la fuente de nuestro consuelo, que Él es lo que necesitamos para encontrar el gozo, la alegría, la paz, podremos también entender que hay propósitos en nuestras aflicciones, ¿verdad? Entonces, como les comentaba, hay procesos, ¿verdad?, en donde a veces el Señor quiere guiarnos, quiere enseñarnos algo. Entonces, cuando pasamos por dificultades y estamos caminando con el Señor, sabemos y podemos entender por medio del Espíritu Santo que todo obra para bien. Aquellos que hemos amado al Señor sabemos que todas las cosas obran para bien. Cuando tenemos bien fundamentada esta verdad en nuestro corazón, cuando damos ese paso de fe que decimos, Señor, yo no sé qué está pasando, yo no sé qué va a pasar, pero Señor, yo confío en ti, confío en tus promesas, yo leí la palabra y me diste este versículo, yo voy a confiar en ti. Cuando damos esos pasos de fe, hermanos, empieza a operar el poder del Espíritu Santo. Empezamos a ver cosas sobrenaturales, empezamos a ver puertas abiertas, ¿verdad? Cielos abiertos. Entonces es importante el discernimiento. El discernimiento que obtenemos por medio del Espíritu Santo. Este discernimiento puede hacernos entender el propósito que tiene nuestra dificultad. Porque, hermanos, muchas veces vamos a preguntarnos, ¿por qué a mí? Otra vez, Señor, ya habíamos pasado por esto, ¿no? Tú ya me habías sanado de esto. Pero déjenme decirles, hermanos, que el corazón es bien engañoso. Y muchas veces cuando creemos que ya sanamos, que el Señor ya nos sanó de algo, que ya pasamos esa temporada, volvemos a veces a caer. Pero esto tiene un propósito, no es casualidad. Nada en nuestra vida, hermanos, necesitamos entender que nada en nuestra vida es casualidad. Todo lo que pasamos, cada situación tiene un propósito. Amén. Entonces, les comentaba en la mañana un ejemplo que se me vino a la mente cuando platicaba con el Señor, que así mi esposo es dentista y a veces me platica, ¿no?, los casos de sus pacientes y me dice, no, hombre, es que este paciente traía una raíz bien, se le quedó una raíz bien chiquitita y no se la sacaron de la endodoncia y ahí la olvidaron y eso hizo que se hiciera una infección. O sea, una cosita de nada hizo que se hiciera una infección grandísima. Entonces, yo meditaba en eso, ¿verdad? Y así es como el Señor a veces quiere sacarnos esas raíces que parecen nada, puntitos que quizás se quedaron ahí y han infectado nuestro corazón, ¿verdad? No nos hacen sanar. Entonces, hermanos, esta mañana el Señor pues quiere enseñarnos a llevarnos a ese nivel de fe, ¿verdad? Ese nivel de entendimiento también, ese nivel de madurez espiritual, ¿verdad? De saber que si nosotros somos consolados, no es nada más para nosotros, sino
para alguien más. Uno no puede dar lo que no tiene, ¿verdad? Si yo no tengo el consuelo que viene de Jesús, yo no puedo consolar a mis hijos, yo no puedo consolar a mi familia, a mis amistades, porque yo no conozco el consuelo que viene de Dios. Yo les podría decir muchas maneras de cómo consolarnos, porque quizá en mis estudios universitarios me enseñaron a dar consejo, a dar diferentes estrategias, ¿verdad? Yo estudié psicología, entonces yo les podría decir, no, mira esta técnica. Hermanos, no hay nada les puedo asegurar que sane el alma, el corazón, la mente. No hay nada que la sane como lo que el Señor nos hace, la sanidad que Él nos da. Amén. Entonces, hermanos, es algo que necesitamos como entender y pedir este discernimiento del que les hablo. Señor, ayúdame a entender que mi sufrimiento tiene un propósito, tiene un porqué. Para algo es, Señor. Es importante, ¿verdad? Entonces, por eso les comentaba que entender el propósito que tiene nuestra dificultad, nuestra situación, nuestra tristeza, porque es ahí donde opera, ¿verdad? El consuelo, ¿verdad? Dice la palabra. Uno no puede consolar a alguien, que era lo que les decía, ¿verdad?, si no conoce el dolor por el que ha pasado, ¿verdad? Y esto no significa que Dios quiere que estemos a la sufre y sufre. No, pero a veces es necesario pasar por diferentes pruebas, ¿verdad? Dice la palabra. Porque Dios no prometió que no nos iba a pasar nada, ¿verdad? Él nos dijo, ¿verdad? Van a pasar por tribulación, van a pasar cosas en nuestra vida, hermanos, que quizá nos van a desanimar, que quizá nos van a quebrantar, que quizá nos van a deprimir, quizá nos van a tumbar, ¿verdad? Pero la diferencia del consuelo que Dios nos da es que nos transforma. Y no solo se queda ahí, Él nos da para más, para ser ese canal de bendición para otros. Amén. Porque a veces vamos a tener que cargar la cruz, hermanos. Quienes han tomado vida discipular me entenderán. Cuando Dios nos llama a ser discípulos, que todos estamos llamados a ser sus discípulos, todos aquí, todos somos llamados a ser sus discípulos. Y el Señor le pide a sus discípulos que tomen su cruz, que se nieguen, que nos neguemos a nosotros mismos, ¿verdad? Y muchas veces en esa negación, esa cruz que vamos a cargar nos va a doler, va a haber cosas que nos van a doler. Pero hermanos, todo vale la pena por Jesús. Todo vale la pena cargar por Jesús. Porque dice la palabra que esto que hay aquí terrenalmente va a pasar. Tu situación, tu enfermedad, tu sufrimiento, tu dolor va a pasar. Glorifica al Señor cada vez que te duela algo. Dile: Señor, me duele, estoy sufriendo, pero tú tienes un propósito. Nada es en vano, nada. Dice la palabra que todo nos ayuda para bien. Amén. Entonces, yo pensando, ¿verdad? Señor, tienes razón. Yo a veces no tengo las palabras, ¿verdad? Yo no puedo imaginar, es un ejemplo, yo no puedo imaginar el dolor del proceso de un duelo ante la pérdida de un hijo. Yo no he perdido un hijo. Y ese miedo está constante siempre, ¿sí o no? Cuando somos papás, tenemos miedo que les pase algo a nuestros hijitos. Pero Dios lo conoce, hermanos, y Él es soberano. Amén. Y podemos descansar sabiendo que esta vida va a pasar, que nuestros ojos tienen que estar puestos en el cielo siempre. Amén. Y eso es algo que pesa, eso es algo que requiere un entendimiento y una madurez espiritual, ¿verdad? De entender a dónde vamos, qué estamos haciendo aquí,
¿Para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Hermanos, mantengamos en mente que todos los que estamos aquí, todos los que estamos aquí, tenemos un propósito y se va a cumplir en el tiempo de Dios, ¿verdad? Entonces, yo les decía, yo no puedo imaginar lo que se siente perder a un hijo. Yo no puedo a lo mejor consolar a alguien que ha perdido un hijo. No puedo imaginar el dolor. Hay aquí personas que han perdido seres queridos, y esas personas que han perdido a alguien amado, muy amado, el Señor les manda a que sean consuelo a otros que han perdido a alguien. Así opera el consuelo de Dios, no solo para nosotros, hermano, porque esto sería muy egoísta de nuestra parte. Señor, te amo, gloria a Dios, vengo, canto, salto, te alabo, gracias por lo que me das, me sanaste, amén. Y no volteamos a ver al que está al lado. No, hermanos, el amor de Dios trasciende, es una herencia. El consuelo de Dios es una herencia que nosotros vamos pasando de generación en generación. Si a ti Dios ya te consoló, consuela a otro, porque es una herencia. El mundo no va a consolar a nuestros hijos. El mundo no va a llenar a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestras generaciones. El mundo va a querer robarles todo. El mundo va a querer matarlos. Necesitamos ser ese canal de consuelo. Entender que tu tristeza, tu desesperación, tu sufrimiento tiene un propósito y Dios quiere obrar a través de él. Hermanos, pero necesitamos revelación, necesitamos entendimiento, necesitamos discernimiento, y ahí, más bien, eso solo nos lo da el Espíritu Santo. Por eso es animarnos los unos a los otros a tener tiempo con Dios, a orar, a pasar tiempo entre hermanos, congregarnos, ¿verdad? Tener una experiencia genuina con Dios, ¿verdad? Entonces, yo les decía, quizá yo no puedo consolar a una mamá que ha perdido a su hijo, o a un padre que ha perdido a su hijo. Quizá yo no sé lo que se siente, pero yo puedo consolar a alguien que está perdiendo a un padre. Yo puedo consolar quizá a alguien que su papá está en el lecho de muerte o tiene un diagnóstico donde tiene una enfermedad mortal, ¿verdad? Yo de eso puedo testificar. Yo de eso puedo decirles, Dios es bueno, Dios hace milagros, Él es quien decide si nos vamos a su presencia o nos quedamos. Dios es soberano. Eso sí les puedo decir. Yo les puedo decir, Dios restaura matrimonios. Dios restauró mi matrimonio. Yo les puedo decir, yo no estoy sola, aunque mi familia esté en otra ciudad. Yo me siento llena, me siento plena. Y aunque sí, hermanos, no les voy a negar, hay días que extrañamos a la mamá. Todos queremos a la mamá, hermanos, pero yo dije, no voy a llorar. Hermanos, el consuelo que nuestro papá nos da no se compara. Y mi mamita, si me estás viendo, te amo, te adoro y te necesito siempre, pero yo he encontrado el consuelo en mi Padre Celestial. Por eso estoy aquí hoy. Por eso puedo decirles, Dios es bueno, Dios lo llena, Dios es suficiente. Eso sí puedo decirte, hermano. Dios es maravilloso y Él es soberano y Él conoce el tiempo para nuestras vidas. Amén. Entonces, yo sé que ustedes tienen un consuelo para dar. Yo sé que la mayoría de los que estamos aquí, Dios los ha consolado en algún momento. Hermanos, ese consuelo no lo guarden, multiplíquenlo, pásenselo a alguien más, háblenle de lo que Dios ha hecho en su vida. Amén. Otro punto que es bien importante de no olvidar, ¿verdad?
que cuando estemos pasando por ese proceso de duelo, por ese proceso de sufrimiento, no olvidemos que ese dolor tiene algo especial. Yo sé, hermanos, que es raro, yo sé que es de locos, como dice la palabra, ¿verdad? Decir, uy, wow, qué padre, estoy bien triste, estoy en tribulación, aleluya. Es difícil, pero la palabra dice, Señor, tú cambias mi lamento en danza. Eso es real, yo lo puedo testificar. El Señor cambia mi lamento en danza cada día, hermanos, porque cada día yo a veces me siento triste, o me siento enojada, o me siento frustrada, por supuesto, pero cuando uno entra a la presencia del Señor, Él nos consuela, Él nos llena de alegría, nos llena de esperanza, de paz. Amén. Entonces, yo quisiera preguntarles, ¿quién de aquí, ¿te gusta levantar la mano?, ha experimentado un consuelo de Dios para otros? Amén, amén. Yo sé, hermanos, que Dios a veces nos da y tú a veces dices, yo no sé por qué, Señor, pero a los días, a las horas, a las semanas, Dios nos habla, dice, es para Él, es para ella. Me ha pasado, o sea, que de repente yo leo un versículo y yo digo, pues gloria a Dios, pero después me doy cuenta que no era para mí, era para una hermana que lo necesitaba. Ese es el Espíritu Santo que opera en el consuelo de Dios. Así opera el Espíritu Santo para consolarnos. Y es maravilloso, hermanos, maravilloso. Amén. Vamos a la siguiente diapositiva. Sí, era la pasada, perdón. Estamos en esa. Ok. Entonces, vamos a leer, por favor, si me ayudan poniendo 2 de Corintios en el capítulo 1, en el versículo 8. Si me lo pueden, por favor, poner en Nueva Traducción Viviente, para no trabarme. Porque a veces Dios nos habla en diferentes traducciones, ¿no les ha pasado? Bueno, es que yo tengo Biblias con diferentes traducciones y a veces pues el Señor me revela algo en una y luego lo leo en otra y digo, ay, pues es lo mismo, yo sé que es lo mismo, pero en esto yo lo entendí. Entonces, vamos a leerlo en esta traducción. Dice, amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar, y hasta pensamos que no saldríamos con vida. De hecho, esperábamos morir, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. Amén. Aquí Pablo, ¿verdad?, pues le decía a la iglesia, ¿verdad?, estoy pasando por esto. Incluso él no negaba, él no escondía todo lo que le estaba pasando. Para él era importante testificar lo que estaba sintiendo. Estoy casi muriéndome, es lo que les está diciendo. Siento que me muero. Haz de cuenta, ¿no? ¿Cuántas veces no nos sentimos así? Señor, ya no aguanto, siento que me voy. Y para Pablo es importante, ¿verdad?, el poder testificar. Por eso un punto en este mensaje es testificarnos, ¿verdad? Testificar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y por eso Pablo les decía, les hacía saber por las dificultades que estaban pasando. Pero todo era para darle la gloria a Dios. Testificaban el cómo, a pesar del sufrimiento, Dios los había rescatado y lo iba a seguir haciendo. Él no dejaba de confiar. Y incluso él decía, esto es para ustedes. O sea, si yo ahorita estoy sufriendo, en otra porción de ese mismo pasaje dice Pablo, lo que yo estoy sufriendo es para ustedes.
porque el consuelo que yo voy a recibir se los voy a dar a ustedes. Ese sufrimiento tiene un propósito, que es de lo que estamos hablando. Por eso Pablo les decía, yo estoy pasando por todo esto, sí, ya siento que me voy a morir, pero ¿saben qué? Yo se lo voy a dejar a Dios. Esto es de Él y yo solamente voy a esperar, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios va a obrar, va a hacer en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, por eso es importante, hermano, testificar lo que te está pasando. No tengas vergüenza. Si tú estás pasando por algún, no sé, estás lidiando ahí con algún pecado, te ha pasado alguna dificultad, alguna aflicción, estás pasando en un proceso de duelo, quizá te da vergüenza que sepan que estás atravesando. Hermanos, no les dé vergüenza. Eso, ¿saben algo que Dios me habló acerca de eso? Porque yo tenía un problema de que pensaba, no, es que ¿cómo voy a decir que me siento así, Señor? Pero pues si yo te tengo a ti, o sea, ¿cómo yo voy a andar ahí tirando la toalla? Pero, hermanos, el Señor me enseñó a que Él se glorifica en mis debilidades, porque Él no nos llamó a ser perfectos como Él. Él sabe que no somos perfectos. Él sabe que en su presencia, en su caminar vamos a ir perfeccionándonos, ¿verdad? Pero Él no dice, sean perfectos ya. Él sabe que no podemos sin Él. Por eso es importante testificar lo que nos está pasando, porque después Pablo les dice algo importante, les da las gracias por orar por Él. Ahorita en el próximo versículo lo menciona. Ahorita lo ponemos. Pero bueno, lo que les hablaba sobre testificar, ¿verdad? La importancia que hay en testificar lo que estamos viviendo, porque es parte del propósito, poder testificar de Dios, de dónde Dios nos ha sacado, de dónde Dios nos ha rescatado. Es muy importante, porque así va a operar el consuelo, ¿verdad? El siguiente punto es interceder, ¿verdad? Interceder los unos por los otros. Pablo decía, ¿verdad? Ustedes nos ayudan a orar. Nos ayudan a orar por nosotros. Si quieres, me lo puedes poner, hermano, en Nueva Traducción Viviente. El versículo 10. El 11, me equivoqué. Dice, y ustedes nos están ayudando al orar por nosotros. Entonces mucha gente dará gracias porque Dios contestó bondadosamente tantas oraciones por nuestra seguridad. Amén. Dios se glorifica. Porque entonces cuando nosotros pedimos oración, cuando nosotros pedimos ayuda, oye, ora por mí, estoy pasando por esto, Dios se glorifica en nuestra debilidad. No debe haber orgullo, no debe haber ego de que si pido ayuda, ay, muy mal, o ando mal con Dios, no, hermanos, es para testificar lo que Dios va a hacer. Dios te va a ayudar y eso dará testimonio a los que oraron por ti. Dice la palabra que se van a alegrar. Muchos van a dar gracias a Dios, porque si tú pides oración y Dios va a escuchar, va a obrar, y entonces van a decir, gloria a Dios, nos escuchó. ¿A cuántos de nosotros no nos da alegría que cuando oramos por alguien y Dios obra, nos da tanto gozo? Amén. Y tú dices, Señor, gracias, me escuchaste, yo te pedí por este hermano, te pedí por esta hermana, gracias. Entonces, imagínense la alabanza que se levanta cuando empezamos a pedir oración. Por eso me encanta el grupo de oración que tenemos, porque así se exalta el Señor cuando nos contesta. Ahora somos cientos, no sé cuántas somos en el grupo, pero de mujeres al menos. Pero gloria a Dios, porque de repente ponemos el testimonio, ¿verdad? Oigan, oramos por esto y gloria a Dios, se sanó. Amén. Así es como el Señor opera también, ¿verdad? En la alabanza, ¿verdad? Entonces, les decía que pues por eso Pablo, ¿verdad? Decía que mucha gente iba a darle pues las gracias, la honra al Señor. Amén. La siguiente diapositiva, por favor. Es donde encontramos
ese consuelo? ¿Dónde lo encontramos? Ustedes saben, no hay otro lugar. Es en su palabra y en su presencia. Amén. En su palabra podemos encontrar muchas promesas. Y son esas promesas, hermanos, los que nos van a hacer no desmayar. ¿A cuántos de nosotros una promesa del Señor no nos ha levantado? Yo tengo así, me gusta pegar como post-its así en diferentes lugares de mi casa. Tengo uno en el refri, bueno, varios, en el baño, pues cuando me estoy maquillando, en mi recámara, en el espejo. Tengo así como versículos, promesas, remas que Dios me ha dado. Y a veces pues te estás peinando y andas ahí media tristona, y luego leo la promesa y yo, Señor, gracias. Huye. Cuando nosotros nos aferramos a esas promesas del Señor, nuestra mente empieza a transformarse. No dejamos que nuestras emociones, nuestros pensamientos sean quienes estén obrando, ¿verdad? Sino el Espíritu Santo, la promesa del Señor en nuestra vida. Entonces, hermanos, si pueden hacerlo, les paso el tip. Pongan ahí visualmente las promesas del Señor para que las estemos recordando. Y cuando vengan también ataques del enemigo, esos dardos de fuego, podamos hacer pues esa contradefensa, ¿verdad? Ay, se me está metiendo esta idea, pero en el nombre del Señor, tú eres mi castillo, tú eres mi refugio, mi ayudador, en quien confiaré. Hermanos, todas esas promesas nos alientan, le dan vida a nuestro espíritu. Entonces, es importante que nosotros conozcamos el valor que hay en la palabra del Señor. Dice Isaías 48, la hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. El mundo nos va a dar muchas ideas, muchos consejos, terapias, como les decía hace rato, muchas cosillas para encontrar consuelo. Hermanos, pero la palabra de Dios es para siempre, es inmutable, nadie la puede cambiar. Entonces, encontremos valor en la palabra de Dios. Si tú tienes una Biblia, ámala, ábrela, léela, medítala, pídele al Señor que te revele, porque no es fácil, hermano. Yo sé que a veces, siendo nuevos, yo pasé por ese proceso en donde yo quería y la leía y yo no entendía, ¿verdad? Pero cuando yo pedí esa revelación al Espíritu Santo y cuando Dios vio ese genuino deseo en mi corazón, yo empecé a entenderla, ¿verdad? Así opera el Señor. Cuando ve un corazón genuino, un corazón sincero, Señor, yo quiero entender. Porque dice en la palabra que el entendimiento y el conocimiento vienen de Dios. Él nos lo revela, Él nos da ese conocimiento. Hermanos, si tú no lo tienes, no te desanimes. Yo tampoco entendía nada, pero hermanos, Dios es maravilloso y Él se revela a nuestras vidas conforme la condición de nuestro corazón. Cuando empezamos a dar pasos en obediencia, en fe, Dios empieza a obrar, empieza a hablarnos, empieza a redarguirnos. Por aquí no, por aquí sí, no te vayas por allá, ya te fuiste. Bueno, pues va a pasar algo, pero te voy a enseñar, no te voy a dejar ahí. Porque el Señor no menosprecia nuestras emociones, Él conoce nuestro corazón, ¿verdad? Pero Él siempre nos va a llevar por el camino correcto. Y muchas veces vamos a tropezar, pero estando de la mano del Señor, Él nos va a seguir levantando, nos va a seguir enseñando. Entonces es importante que nosotros no perdamos de vista la importancia de buscarlo en su palabra, ¿verdad? Hermano, si me puedes poner Salmo 119, el versículo 49 y 50, si quieres ponérmelo en Reina Valera. Dice: recuerda la promesa que me hiciste, es mi única esperanza. Bueno, eso creo que está en
Nueva Traducción, ¿verdad? Es que lo explicaba diferente. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Está hablando de la palabra. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. La palabra de Dios nos vivifica. La palabra de Dios es viva. Es hermosa, es preciosa, llena, nutre. Por eso es importante comerla todo el tiempo, porque es lo que nos va a nutrir el alma. Hay que leerla a diario. Por eso el pastor nos invita a tener esos planes de lectura, para que estemos en constante aprendizaje de la palabra, que se haga un hábito en nosotros, ¿sí? Porque ese hábito va a glorificar a Dios. Amén. Entonces, me quedan, ok, muy bien. Vamos a ver el punto de en su presencia, ¿verdad? Dice en su presencia, pues es orando, hermanos, es orando, ¿verdad? Dice Mateo 6:6, pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Amén. Qué hermosa promesa, qué hermosa palabra, porque, hermanos, ¿cuántos de aquí no hemos sido consolados, llenos en la presencia del Señor, a solas? Es algo maravilloso, hermanos. Se los recomiendo, no se lo pierdan, ¿verdad? El poder experimentar esos tiempos con Dios a solas. Es ahí donde verdaderamente vamos a conocer ese consuelo, esa fuente, como dice la palabra, es la fuente de consuelo a nuestra vida. Estando en su presencia. No hay otro lugar, hermanos. No hay otro lugar. No lo hay. Solo en su presencia seremos sanos, libres de pensar, tener pensamientos de muerte, de depresión, de tener pensamientos que no vienen de Dios. Seremos libres en su presencia. Amén. Orando, ¿verdad? Porque orando, estando en presencia de Dios, la paz que nos da Él, la paz que viene del Señor, tiene la naturaleza de consolar. Esa es la naturaleza de la paz del Señor, consolarnos, llenarnos, porque Él es la paz. Amén. Entonces, estando en su presencia, podemos experimentar esa paz, ¿verdad? Es inevitable. Quienes pasamos tiempo con Dios, orando, abandonándonos en su presencia, es inevitable no sentir paz. Yo no sé, hermano, por lo que tú estás pasando, por lo que tú has pasado, no sé, pero lo que sí te puedo decir es que si tú pones en práctica el hablar con Dios constantemente, en buscarlo en privado, con todo tu corazón y toda tu alma, el Señor se va a revelar y Él va a traer paz a tu vida. Eso es una señal, una preciosa señal de que Dios nos escucha. Esa paz que de repente sientes que estabas llore y ahí ya abandonándote, y de repente sientes que ya no puedes más, que te andas muriendo, y de repente ¡pum! Yo no sé si les ha pasado, pero a mí me ha pasado que de repente, ok, ya pasó. Esa paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento, porque a veces yo ni entiendo, y estaba ahí llore, que ya me sentía que me petateaba. Pero esa paz que viene del Señor así opera, sobrenatural, ¿verdad? Entonces es muy consolador el saber que tenemos esa paz que viene del Señor, porque cuando entramos en su presencia, como les decía, es inevitable sentir su paz.
Su paz tiene efectos sustanciales que nuestra alma necesita. Se los puedo testificar porque en muchas teorías psicológicas y, ¿verdad?, de que hazle así, esto te va a ayudar, y la consejería, quizá la terapia, muchas estrategias, ¿verdad?, pues hablan sobre la consejería, ¿verdad?, de encontrarte con tu yo, perdonarte desde tu yo, perdona a tu mamá, tu papá, y bueno, todo eso tiene algo que ver, ¿cierto? Dios usa a los psicólogos para ayudarnos, claro que sí, pero hermanos, hay algo que la psicología no puede alcanzar. La psicología no puede ir más allá y sanar la herida que tu creador conoce. La psicología no puede llegar y sanar las heridas del alma. Quizá nos pueden ayudar a poner en orden ciertas situaciones y pensar y ayudarnos a pensar, ¿verdad? Pero quien sana la herida y quien transforma nuestro corazón es quien nos creó, no el psicólogo, ni el psiquiatra, ni el chochito que dan. Es Dios. Dios es nuestro sanador, Dios es nuestro libertador, y en Él vamos a encontrar el consuelo que necesitamos para consolar a otros, porque esto no se trata solo de mí, esto se trata de Él, para Él, porque yo ya no vivo, yo ya no soy, ahora Cristo vive en mí. Necesitamos ponernos a cuentas con Dios y llevar este entendimiento a otro nivel, hermanos. Dios quiere que hoy tú lleves esta fe a otro nivel de entendimiento, en donde podamos comprender que esto no se trata de nosotros nada más, que el sufrimiento que tú estás pasando no se trata solo de ti. Se trata del consuelo y del canal que tú puedes ser para otros. Eso es cargar la cruz. Eso es decirle: Señor, yo quiero caminar contigo. Y muchas veces vamos a tener que cargarla porque Él ya pagó el precio. El precio ya se pagó. La sangre se derramó. Nosotros, como sus discípulos, tenemos que cargar esa cruz para seguirlo. No nos quedemos estancados en solo ayúdame, sáname, ayúdame, levántame. Que nuestra perspectiva de fe cambie y diga: Señor, sáname para yo sanar a otro. Sáname, ayúdame, consuélame para que tú pongas en obra mi vida, para yo serte útil, Señor. Porque yo nací para alabarte, yo fui creado para alabarte. Ese es el propósito de Dios en nuestra vida. Si tú no conocías el propósito de tu vida, este es, hermano. Dios quiere decirte el día de hoy que tiene propósitos y pensamientos maravillosos sobre ti, que Él tiene tesoros que quiere darte. Y no hablo de algo económico, porque en la mañana les decía, quizá nos imaginamos un baúl como los piratas lleno de monedas de oro y joyas, cuando la palabra habla de que Dios nos quiere dar tesoros. Quizás sí, Él es el dueño del oro y la plata. Quizá Dios nos quiere también regalar cosas de esas. Pero hermanos, los tesoros de los que habla también el Señor son cosas espirituales. Es llevarnos a otros niveles de fe, donde podamos desarrollar sus dones, donde podamos ser de bendición para otros. No nos quedemos sentados esperando que Dios nos dé nada más y hasta ahí. Salgamos de nuestro lugar y proclamemos, testifiquemos lo que Él hace en nuestra vida, porque Dios
está obrando. Aunque tú no lo veas, aunque tú digas, Señor, no llega, no veo, Dios se está moviendo, amado hermano. Dios está obrando en tu vida. Ese dolor, esa circunstancia, ese problema, eso que te está quitando la paz, tiene un propósito. No pierdas el enfoque. Dios va a usarte. Dios se va a glorificar, aún en tu dolor, aún en tu depresión, aún en tu duelo, en tu proceso. Dios está haciendo algo. Amén. Y quisiera cerrar este mensaje con una palabra que está en Hebreos 6, 17 y 19, y dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo. Amén. Dios es nuestra ancla. Dios es nuestro consuelo. Dios es nuestro refugio. Tenemos una herencia en Él. Hermanos, ¿qué más consuelo es eso? Tener una vida con Él en la eternidad. Yo creo que es el consuelo más grande que pudiéramos tener. No lo olvidemos, hermanos. Él murió por esto. Él murió y dio su vida para que nosotros seamos consolados y podamos tener esta oportunidad de estar un día cara a cara con Él. No desperdiciemos las situaciones. Pongamos en obra nuestra fe. Amén. Y todo lo que Él está haciendo. Amén. Quisiera cerrar con una alabanza. Si me pueden apoyar para alabar al Señor y que ministre nuestros corazones. Pedirle también en oración que siga hablándonos, que esta palabra que hoy nos habló se quede guardada en nuestro corazón y en nuestra mente, y que a su tiempo dé mucho fruto. Amén. Les voy a pedir que se pongan de pie.